Hola amigos, soy Damaso, mi web es La Cocina de Masito y hoy tenemos un estofado de ternera que lo vamos a acompañar de unos macarrones que coceremos en la misma salsa y que os aseguro que son un espectáculo. Así que si quieres ver cómo los preparo, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Al lío! Lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestra carne. Estoy utilizando ternera, pero podéis utilizar la carne que más os guste. En esta ocasión es la parte de la llana de la ternera, una carne súper jugosa que para guisar va de maravilla. Agregamos pimienta recién molida y a continuación lo que vamos a hacer es pasar por harina nuestra carne. Escurrimos el exceso de harina y una vez que la tengamos bien escurrida la vamos a freír. Vamos a poner aceite de oliva en el fondo de una cazuela y con la carne bien enharinada la vamos a freír. Es importante marcar bien la carne, con eso vamos a conseguir dos cosas. La primera, que los jugos de la carne se queden en su interior y la segunda, que la harina luego nos espese el guiso. Una vez que tengamos la carne bien marcada, la vamos a sacar y la reservamos en una fuente. Con toda la ternera ya retirada, ahora lo que vamos a hacer es pochar nuestra verdura. En este caso vamos a echar cebolla. Cebolla que he partido en juliana, en tiras muy finitas, pero podéis echar sin ningún problema la cebolla partida en cuadraditos. Agregamos también las zanahorias que tengo peladas y hechas rodajas. Y a una temperatura media, a 7 aproximadamente sobre 9 que tiene la inducción, la vamos a pochar. Eso sí, vamos a añadir un poquito de sal a la verdura. Si os fijáis, estoy utilizando el mismo aceite con el que marqué la carne. Si veis que os hiciese falta un poquito más, sin ningún problema se lo añadís. Cuando ya tengamos la cebolla perfectamente pochada, que serán unos 10 minutos aproximadamente, vamos a incorporar 2 o 3 cucharadas de tomate concentrado. Removemos. Nada, cuestión de 5 segundos más. Integramos estos sabores y añadimos la carne que teníamos reservada con todos sus jugos. Ahí, todos esos juguitos para adentro. Removemos e integramos unos segundos y es el momento de incorporar el vino tinto. Añadimos también el agua. Si fuese para cocer el estofado de ternera nada más, con una medida de agua y otra de vino sería más que suficiente, pero como lo que vamos a hacer es otra preparación totalmente distinta, vamos a añadirle el doble, es decir, una de vino por 2 de agua. Agregamos 2 cucharaditas de hierbas provenzales, es decir, tomillo, albahaca, orégano, mejorana. Removemos, ponemos el fuego a tope y esperamos a que rompa a hervir. Cuando veamos que rompe a hervir nuestro guiso, lo que vamos a hacer es poner la tapa y bajar la temperatura. Vamos a poner una potencia media, es decir, de 5 o 6 sobre 9 que tiene la inducción. Y lo vamos a tener cociendo hasta que la carne esté totalmente tierna. Será cuestión de hora y cuarto, hora y media aproximadamente. De vez en cuando levantáis la tapa y removéis el guiso. Volvéis a poner la tapa y lo dejáis que se cocine. A la hora aproximadamente lo que hacemos es sacarlo, removemos un poco y vamos a probar a ver qué tal está de sal. Si le hiciese falta se la añadimos. A mí me parece que está perfecta, así que seguimos cocinándola. A la hora y 20 volvemos a destapar, removemos de nuevo, vamos a sacar un trocito de ternera y vamos a comprobar cómo está de tierno. Si la ternera está perfecta, como es el caso, vamos a echar nuestros macarrones. Voy a utilizar 100 gramos de pasta por persona. Esta receta es para 5, así que voy a poner medio kilito de pasta. Y ahora los vamos a cocer en el mismo estofado de ternera. Seguimos con temperatura media, colocamos la tapa y lo dejamos que cueza el tiempo que recomienda el fabricante, en este caso 12 minutos. De vez en cuando lo que tenemos que hacer es abrir la tapa y remover nuestra pasta. Tener en cuenta que tenemos el caldo justito, entonces no queremos que se nos pegue. Removemos, tapamos y dejamos que se termine de hacer. A medida que vaya pasando el tiempo y cada vez le quede menos tiempo a la pasta para cocinarse, tendremos que remover más a menudo porque ya tendremos, como podéis ver, mucho menos líquido y no queremos que se nos agarre. Fijaros qué pintaza tiene esto ya, ¿eh? Mirad la salsita.
Madre mía, esta salsa con estos espaguetis. Por favor, tapamos y terminamos. Ya ha pasado el tiempo de cocción de la pasta. Apagamos el fuego. Fijaros qué pintaza tienen nuestros macarrones. Madre mía, mirad qué salsa hay abajo, ¿eh? Fijaros qué pedazo de textura. Por favor, ya solo nos quedaría disfrutar de estos increíbles macarrones con estofado de ternera. Impresionantes. Ya solo nos queda pasar nuestros macarrones a una fuente. Fijaros qué salsa, qué textura, qué espectáculo. Señoras, señores, este trocito de macarrones por todos vosotros. 1.000.000 de gracias por ver el vídeo y compartirlo. ¡Chao!